a nivel personal, ¿qué podemos hacer para enfrentar la cuesta de enero y tener un 2024 menos complicado en materia económica? Tenemos en el estudio a nuestro compañero economista de Unife, Carlos Reyes. Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias por despertar tan temprano en este inicio de año, pero pues con información muy importante que sé que a todos nos conviene y va a ser muy, muy práctica y muy útil para empezar este año con el pie derecho. Así es, Ceci. Feliz año a ti, a toda tu familia, a todo tu equipo de trabajo. Y bueno, pues sí, a partir de hoy, ya lo venimos escuchando desde las últimas semanas del año, ahora del año pasado, pues la famosa cuesta de enero, ¿no? Creo que es lo que nos preocupa a todos y es un fenómeno económico que está presente siempre en enero y se da, no solo, a veces se toma como por cierta irresponsabilidad de las personas, pero no es así. El entorno macroeconómico también lleva, por ejemplo, el índice inflacionario, si bien, y hace un momento comentabas en tu texto, la inflación ha venido cediendo, es una realidad. Cerramos el 2022 con una inflación arriba del 8%, ahora cerramos el 2023 una inflación de 4.40 y tantos %. Es decir, sí ha venido cediendo la inflación, pero la inflación está presente. Ese es un factor para la cuesta de enero. Y el otro es que se gasta mucho dinero en diciembre y eso es una realidad. Y hace frente a regalos, a cenas, entonces se junta el entorno inflacionario, se junta que venimos muy gastados y ahora sí, el tercer punto es un poco no hablar de irresponsabilidad, pero sí se nos van de las manos los gastos y entonces el aguinaldo nos lo dan y al otro día ya no tenemos nada. Ya lo estamos y esto debiendo, es parte, claro, ¿no? sí. Sí, exactamente. Justo ese tema quería tocar porque hay poco que podemos hacer en contra de la economía, ¿no? Eso no lo podemos controlar. Pero sí podemos controlar, pues, nuestros gastos de diciembre ya los hicimos. Si empezaron sin presupuesto, pues ya es un punto en contra. Pero a partir de ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para igual empezar, pues, ya gastados? Pero no luchando contra los gastos que vienen, los típicos gastos que tenemos al iniciar el año. ¿Cómo le podemos hacer para que no duela tanto? Así es. Mira, lo primero que tenemos que hacer, Ceci, es saber que es una primicia en la economía, en las finanzas. Los recursos siempre son escasos y las necesidades siempre son infinitas. Entonces, vamos a partir de eso. Siempre vamos a tener muchas necesidades y los recursos van a ser escasos. ¿Qué tenemos que hacer? Administrar nuestro dinero de la mejor manera. A veces este tema de escribir en una hojita, en un papelito, ya si te vas a una computadora, en un Excel, por ejemplo, pero sí es bien importante. Y la clave para enfrentar la cuesta de enero es tener registrados tus gastos y tus ingresos. Es decir, tengo este ingreso, bueno, me alcanza para hacer frente a ello. Ahora, ya cubriendo las necesidades básicas, creo que lo primero que se tiene que hacer es, y lo mejor que se puede en términos financieros para comenzar un año, es no comenzar con deudas. Eso es lo mejor que se puede hacer. Te presiona psicológicamente y te presiona económicamente. Entonces, organízate. ¿Para qué te sirve tu ingreso mensual? ¿Me alcanza para esto? Bueno, pues entonces no te salgas de ello. Ahora, si quieres hacer frente a mecanismos que te den una mayor tranquilidad, paga tus deudas o comiénzalas a pagar. Eso es con lo que debemos de empezar todos, en este caso los mexicanos, no teniendo deudas, porque eso es lo que te come. Y vienen muchas deudas a partir de las fiestas decembrinas y todo eso. Mucha gente paga los regalos, la cena a meses sin intereses con la tarjeta de crédito o las escuelas de los niños que luego piden la inscripción para el nuevo año, no sé, útiles escolares, un montón de cosas que son gastos que a pesar de que tendríamos que tener en mente, se nos van de las manos. Exacto. En diciembre nuestra mente está en otra cosa y en enero nos cae otra vez esta responsabilidad de si es cierto, tengo que pagar renta, alimentos, decía, ¿no? Colegiaturas o un montón de cosas que nos vuelven a descontrolar. Entonces, paso 1, pagamos nuestras deudas. Exacto. ¿Cuál es el segundo paso? Bueno, el segundo paso también es dejar satisfechas tus necesidades básicas y además ahorita comentas un punto bien importante, Ceci. Los meses sin intereses no son malos. Lo que pasa es que a veces se sataniza. Se nos van, ¿no? Y se nos van de las manos. Exactamente, también. Pero no está mal. ¿Por qué? Porque tú cuando adquieres algo a meses sin intereses, estás protegiendo tu liquidez. Y eso, por ejemplo, en diciembre es importante, tener liquidez. Sí. Entonces, eso no es malo. Lo malo es no hacer frente al compromiso que tú adquiriste de pagar mensualmente cierta cantidad. Ese es el problema. A nivel macroeconómico, la deuda, ningún tipo de deuda es mala.
Lo malo es que no la sepas manejar. Claro. Lo malo, inclusive como países, todos los países en el mundo deben dinero, todos. El tema es que algunos lo manejan mejor que otros. Sí. En temas de economía familiar es exactamente lo mismo. No te preocupes por tener una deuda de meses sin intereses. Preocúpate porque tengas que hacerle frente y tengas con qué. Ahora, un segundo punto que es importante y que a mí me parece muy adecuado es, hay que documentar nuestro progreso económico. Y eso también a veces se nos va de las manos. ¿Qué es documentar? Pues saber cuánto recibiste, cuánto gastaste y cuánto es de esos. Hay algunos gastos en términos de finanzas personales que se llama gastos hormiga, gastos fantasma y gastos vampiro. Son los 3 tipos de gasto que se nos van de las manos. Los vampiro porque se aparecen cuando menos te lo imaginas. Los fantasma porque están ahí presentes pero no te das cuenta. Por ejemplo, pagas en cuanto a streaming, por ejemplo, pagas X número de plataformas pero usas una o no usas ninguna. Sí, Entonces, esas suscripciones chiquitas que uno se le olvida que las tiene. se te olvida porque a veces las domicilias a una tarjeta y se está pagando. pero las usas en realidad. Ahora, por eso te digo, hay que documentar, porque cuando documentas eso te das cuenta que estás gastando una buena cantidad y no la estás utilizando. Entonces, otra recomendación es hay que documentar nuestros gastos, ingresos y egresos. Ok, me encanta eso y creo que luego se nos olvida mucho eso, ¿no? Queremos, sobre todo a principio de año, hacemos nuestra lista de propósitos de año nuevo y casi siempre el propósito que he visto que se repite mucho entre conocidos es ahorrar y no gastar tanto y tener en orden mi economía. Y se nos olvidan estos básicos de, bueno, documenta cuánto estás ganando, en qué estás gastando. Y estos gastos fantasma que mencionas se me hacen casi los más importantes porque son los que, si no los ves, no existen. Pero ahí están sacando dinero. Entonces, pensando justo en este propósito para arrancar el 2024, ¿cuál sería una manera eficiente de empezar a ahorrar a pesar de esta cuesta de enero? Bueno, también una máxima de las finanzas personales es ahorra el 10% de todos tus ingresos. El 10%, Ceci. Y es importante porque los que analizan las finanzas personales a detalle dicen, lo que tú haces con el 90%, lo mismo haces con el 100%. Entonces, cuando tú recibas tu ingreso, aparte del 10%, mételo a un cochinito, mételo. Ahora, ya vámonos a términos de instrumentos financieros, métete a CETES directo, por ejemplo, ¿no? Y ahí puedes ahorrar desde 100 pesos. Entonces, ese 10% de todo tu ingreso, por eso si lo documentas, también te sirve para ello. A ver, yo tengo estos ingresos y voy a gastar determinada cantidad. Bueno, el 10% de todos mis ingresos, ¿no? Si yo gano 10,000 pesos al mes, voy a agarrar 1,000 pesos y voy a dar cuenta que no los recibí. Los voy a ahorrar en un cochinito, en CETES directo, en cualquier instrumento. Ahora hay muchas plataformas. Entonces, guarda ese 10% y a partir de ahí es un buen mecanismo para comenzar a ahorrar. Y enero es el mejor mes para comenzar. De todo lo que recibamos a partir de la primera quincena del mes de enero, agarra el 10%, guárdalo y haz de cuenta que no lo recibiste. Guárdalo y al cabo del tiempo, por lo menos en un año, ya verás los resultados de ello. Sí, me encanta. O sea, también este 10% que sí, realmente pues no es tanto. Luego se nos hace muy difícil y la frase que escuchamos mucho es que no me alcanza para ahorrar, ¿no? Como tengo que pagar todas estas cosas, me queda ya muy poquito y pues no lo puedo ahorrar porque qué tal si hay una emergencia. Entonces, ¿cuál sería la manera eficiente? Ahorramos el 10% y el otro 90%, ¿cuál sería la manera eficiente de utilizarlo a nuestro favor? Bueno, ahí hay que priorizar los gastos. De ese restante 90% que te queda, bueno, primero, ¿a qué le vas a hacer frente? Colegiaturas, canasta básica, servicios, luz, agua, internet, todo esto, haces frente. De acuerdo a ello, porque te debe de alcanzar, Ceci, porque si no te alcanza, entonces vamos, no tengas cierto servicio, o sea, no lo adquieras porque si no te alcanza, no hay que salir de nuestra realidad. Entonces, con ese 90% vas a decir, voy a pagar estos servicios básicos. Debe haber un excedente. Y esa es quizá la forma en la cual tú descubres que tus finanzas son sanas, cuando tienes cierto excedente. ¿Por qué? Porque en algún momento hay una eventualidad de salud, de educación, alguna enfermedad puede pasar. Entonces, teniendo este ahorro de tu 10%, más manejando adecuadamente, haciendo frente primero a las necesidades básicas y después, por ejemplo, los pagos a meses que traemos. Desde el Buen Fin, Ceci, desde el Buen Fin lo traemos, cierto. ¿no? Entonces, después haz frente a eso y entonces ponle que te quedas en ceros, pero ya hiciste ese 10% y ahí está el excedente de ahorro. De hecho, la Conducef tiene datos importantes y los mexicanos de años recientes para acá nos hemos vuelto más ahorradores. A veces tenía esta idea de que los mexicanos no ahorramos.
es falsa porque los mexicanos, casi el 60% de los mexicanos tienen algún mecanismo de ahorro. Claro, aunque sea como decías, ¿no? En el cochinito abajo del colchón. Una tanda igual, una ¿no? tanda que pues también Es es cierto, es un método de ahorro Claro. que se usa mucho. Carlos, muchísimas gracias por estos tips. Yo sé que a mí me funcionaron mucho, espero que a la gente que nos acompaña en este inicio de año también, y que sea un gran año en lo económico para el país y por supuesto para todos nosotros. Así es, vamos a ver este 2024. Así es un año incierto, complicado, pero cada que empieza un año decimos, va a ser un año difícil. Todos los años son difíciles. Y salimos adelante. Y salimos adelante. Y con estos tips creo que va a ser muchísimo más fácil. Ojalá Así que sí. Carlos, muchísimas gracias. Feliz inicio de año. Igualmente, Ceci, feliz año. Muchísimas gracias.